Ya hemos perforado 9 pozos, es un campo con una reserva estimada de 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El petro nos permitirá acceder a los productos que Venezuela necesita, saltándonos el imperio colonialista del dólar. El nacimiento del petropeso como contratos de petróleo en la moneda del peso mexicano. La unión petrolera entre México y Venezuela para crear la moneda única y así dejar de recibir petrodólares, más sin embargo recibir petropesos. ¿Creen ustedes que tiene futuro? ¿Tendrá futuro para México una moneda que va en contra de los dólares, que es apoyada por China y Rusia y que probablemente es el camino para que ambas naciones entren a los BRIC? Así como escucharon, China y Rusia pretenden que tanto Venezuela como México pertenezcan a este exclusivo grupo que tienen más del 85% de todos los insumos energéticos, el petróleo, el gas natural y todos los combustibles lo tienen estos países que están en contra de las exigencias de Estados Unidos, que para que una potencia pueda vender su petróleo tenga que utilizar la moneda estadounidense, el petrodólar. Ahora bien, Venezuela y México en una unión petrolera. ¿Estás tú de acuerdo que esto es beneficioso para ambas naciones? Te voy a explicar en qué consiste una unión para vender petróleo entre los dos países más poderosos energéticamente del continente americano. Pues Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y gas natural certificada, mientras México tiene la mayor inversión de dinero en refinería, es decir, que todo el petróleo que produce Venezuela y no puede refinarlo podría ser redistribuido en las plantas que construyó México y convertirlo en combustible. No vender la materia prima del petróleo crudo para crear energía en otras naciones, sino ya venderlo convertido en combustible, gasolina, diésel y los derivados que muchos de ellos se utilizan para el asfalto de las carreteras, es decir, que podrían incrementar el valor de las ganancias por la venta del crudo. Pero a esto debemos sumarle que Venezuela tiene bloqueos petroleros que le puso Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que se pretende sacar a la fuerza, pero que los chavistas se han aferrado y no quieren entregárselo a Estados Unidos para que se queden con el petróleo, que es una de las riquezas más importantes que ha descubierto Venezuela. Ahora bien, como México no tiene bloqueos petroleros, puede recibir todo el petróleo de Venezuela como hace China con el gas ruso y se lo vende a Alemania. Pues ahora México podría también comenzar a vender los insumos energéticos de Venezuela, utilizándolo como intermediario y dividiéndose las ganancias entre ambos países. Pero ¿tendrá futuro el petropeso, la moneda que quiere crear el presidente venezolano Nicolás Maduro con el gobierno mexicano? ¿Será que Estados Unidos va a permitir que tan cerca de su país haya una moneda que se utilice internacionalmente para vender todo el petróleo crudo? ¿Creen ustedes que este es el comienzo de la derrota de los dólares, ya que Arabia Saudita, que es uno de los mayores productores de petróleo crudo, tampoco quiere utilizar petrodólares porque Estados Unidos desvalúa y manipula los mercados? Cuando quiere que caiga el precio del petróleo, aumenta el valor de los dólares y viceversa. Es decir, que utilizando el petropeso, que es una moneda que le va a pertenecer a México, utilizada por Rusia, China, Venezuela, Irán, Brasil, posiblemente Arabia Saudita y México, que es su dueño, esto va a ser un duro golpe para Estados Unidos y el petrodólar. Además, entrarán juntos a los BRIC México y Venezuela. Esas son las aspiraciones de China. ¿Le gustaría a todos ustedes, los hispanos, que son cientos de miles que miran nuestros análisis a diario, que México y Venezuela entren al grupo de los BRIC? Y para los que no saben lo que son los BRIC, esta es la unión de los países con la mayor cantidad de habitantes, la mayor cantidad de petróleo, gas natural certificado, oro. Es decir, que Brasil, México, Venezuela, Rusia, China, Irán y otros países que pertenecen a esta unión van a controlar todo el mercado a nivel mundial. ¿Se imaginan ustedes cuando México comience a cruzar los contenedores por el corredor interoceánico? China es la fábrica del mundo. Rusia posee los mayores yacimientos de gas natural. Venezuela con los mayores pozos petroleros certificados. Es decir,
que estos países son los más ricos porque son los dueños de la energía, y a esto súmele el petropeso, que va a derrotar al petrodólar, y aquí es donde nacerá un nuevo imperio, con México a la cabeza como la posible capital de todas estas naciones, porque tendrá la moneda que utilizaría todo este grupo. Milei y Noboa, que son los agresores de México, se quedan a oscura porque no están recibiendo los barcos gasíferos que antes le enviaba México. Todos conocemos de la crisis económica y energética que vive Argentina por culpa de Javier Milei, que no le ha pagado a México el dinero de las deudas por el envío del petróleo, y Pemex se negó rotundamente a enviarle más barcos con cargamentos de combustible para que estos puedan generar más corriente. Es decir, que en Argentina van a vivir un invierno oscuro, mientras en Ecuador, que agredió a México y no se quiere disculpar con el gobierno, se dejó de recibir en México el petróleo crudo ecuatoriano. Pero usted se preguntaría, Ecuador tiene petróleo suficiente para poder crear energía en su propio país. Eso es cierto, pero no tienen refinerías para poder convertirlo en combustible. Y usted no puede crear energía a través del petróleo crudo a menos que lo refine. ¿Y dónde creen ustedes que se encuentran las refinerías que utilizaban las empresas petroleras ecuatorianas para poder crear esta energía y este combustible? Pues son las mismas petroleras de Pemex, las refinerías que le han costado millones de dólares a México poder reconstruir y comprar en Estados Unidos para así distribuir todo su petróleo. Y el petróleo que viene desde Ecuador no es un petróleo muy puro, tiene mucha contaminación de arena y azufre, y hay que pasarlo por un proceso químico importantísimo que solamente las refinerías mexicanas con un calor excesivo pueden convertirlo en combustible, incluso hasta en queroseno, que junto al GLP son los combustibles más livianos. Es decir, que tanto Argentina por culpa de Milei como en Ecuador por culpa de Daniel Noboa van a tener serios problemas a menos que hagan las paces con Venezuela, con México y se alineen a los intereses de China. ¿Te gustaría que Pemex se unifique con la empresa petrolera de Venezuela? A pesar que el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a vender petróleo nuevamente desde que Estados Unidos alivió un poco las restricciones que tenía PDVSA, lo que sí ha sucedido en el país es que de 6 millones de barriles de petróleo crudo que se extraían diario en el país, ahora solamente están produciendo 800,000 porque no se le están vendiendo los componentes para seguir taladrando los pozos petroleros y sacar estos insumos energéticos tan importantes. Pero México, a través de Rusia, podría facilitarle a Venezuela el dinero que necesita para hacer más pozos petroleros, crear más plataformas, e incluso Venezuela puede explotar todo el petróleo que hay en Guyana, aunque haya un conflicto territorial, porque Venezuela siempre ha controlado este territorio, aunque se encuentra en disputa. Y se encontraron los mayores yacimientos que tiene Venezuela en estas áreas terrestres, es decir, que probablemente en Venezuela tengamos un superávit cercano a los 10 millones de barriles de petróleo diario gracias a la unificación con México. Por eso la pregunta, ¿te gustaría una unificación de la petrolera mexicana con las petroleras de Venezuela para que creen riqueza y se hagan millonarios ambos países? Quiero ver tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, Venezuela y México hacen una unión petrolera porque Venezuela tiene los recursos, pero no tiene las refinerías. Y Pemex es quien se va a encargar de redistribuir todo el petróleo venezolano, ya que hay muchos países que no pueden hacer negocio con Nicolás Maduro porque los bloqueos estadounidenses no le permiten sus insumos energéticos llegar a esas naciones, especialmente naciones europeas o naciones norteamericanas. Pero México puede venderlo como lo hacemos con Texas, que le vendemos 1.100.000 barriles de petróleo crudos al día. ¿Tendrá futuro el petropeso? Esto es importante. La moneda que está creando Venezuela y México con ayuda de China, apoyo de Rusia para vender todo el petróleo y el gas, ¿creen ustedes que va a lograr derrotar al dólar? Pensábamos que los BRIC iban a crear su propia moneda, pero le sale muy costoso y mucho tiempo le va a costar a los chinos
poder desarrollarla. Por eso el gobierno de Xi Jinping se acercó a México y ya gracias a Venezuela están los primeros avances para que se comience a utilizar el superpeso mexicano en la venta y compra de toda la energía, petróleo, gasolina e incluso el crudo que se va a distribuir en otros países que están dolarizados tendrá que ser pagado con el peso mexicano. Entrarán junto a los BRIC Venezuela y México. Ya Venezuela ha participado en varias reuniones y el mes entrante es muy probable que se le dé el acceso directo a Venezuela. Pero ¿cuándo entrará México? ¿Están los mexicanos de acuerdo que su país pertenezca a un grupo donde se encuentra Irán, China, Rusia, Venezuela, Brasil, los países más ricos con los mayores yacimientos de petróleo, de gas natural? La creación de energía dependerá de nosotros y además tendremos una de las monedas más fuertes. ¿Se imaginan ustedes el orgullo para los mexicanos tener una moneda que en cualquier país del mundo que vaya, sea la que se esté utilizando? Que cuando todos miren esos billetes que utilizan para hacer comercio, diga México, como hasta hoy hacen los Estados Unidos, que el dólar controla los mercados fiduciarios cambiantes del mundo y México se va a quedar con esa posición. Javier Milei y Daniel Noboa, que han sido agresores de México, van a tener que recapitularse y pedirle disculpa a México, porque si esto se llega a dar y nosotros tenemos una unión petrolera entre los dos grandes de América, con apoyo de China y además una futura moneda que posiblemente ellos terminen utilizando como el petropeso, no le queda de otra más que alinearse con México. Argentina necesita dinero para poderlo poner en circulación en su economía, ya que no han encontrado la solución para dolarizarse. Y el peso mexicano podría ser la solución a la crisis económica del país, pero Milei con su egoísmo pretende que los argentinos sigan empobrecidos antes que disculparse. Y Daniel Noboa, por otro lado, que ve su economía yéndose en picada y la mayoría de inversionistas están sacando el dinero y se lo están llevando a México porque consideran que la economía mexicana es la más estable y segura de la región, con el mayor crecimiento per cápita. Si estos dos países y líderes regionales no se alinean con los intereses del nuevo gobierno de México, probablemente declaren la quiebra y Estados Unidos no lo va a poder ayudar. ¿Te gustaría a ti que Pemex se unifique con la empresa petrolera de Venezuela? ¿Cuánto dinero creen ustedes que va a generar México por la venta del petróleo? No solamente el petróleo que México extrae del Golfo, que tenemos ahora mismo una de las mayores producciones, sino por la refinación de los combustibles de Venezuela, y nosotros seremos un intermediario que podríamos recibir fácilmente el 30% de las ganancias, es decir, que México se va a volver una potencia energética, un país muy rico por sus propios recursos y por los negocios petroleros con China, Rusia y Venezuela. Los leen en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.